determinación, la Constitución Europea y la teoría del poder constituyente, algunas reflexiones críticas desde el derecho político, proceso constituyente, soberanía y autodeterminación, la Constitución del Estado de las Autonomías, teoría constitucional y práctica política en el federalismo procés español, el constitucionalismo democrático en los tiempos de la globalización, reflexiones rusonianas en defensa del Estado constitucional, democrático y social, libertad civil e ideología democrática, de la conciliación entre democracia y libertad a la confrontación liberalismo-democracia, entre el federalismo y el confederalismo, dificultades y problemas para la formulación de una teoría constitucional del Estado de las Autonomías, división de competencias y forma territorial del Estado. El doctor Javier Ruy Pérez, solamente enumeré algunas de sus obras más significativas, pero sin duda a lo largo de sus más de 30 años de vida académica tiene un sinfín de artículos, monografías y su expediente académico pues no nos daría un buen rato para mencionarlo. Muchas gracias, doctor Javier Ruy Pérez, por acompañarnos en el Senado de la República. Nos acompañan también en la presentación de esta obra, para comentarla distinguidamente, la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación, la magistrada Norma Lucía Piña Hernández, de quien también haré una referencia al momento de su participación, y el doctor Alejandro Won Meraz. Bueno, sin más preámbulo, tiene el uso de la palabra la senadora Cristina Díaz para referirse a esta obra. Muchas gracias, muy buenas tardes. Mi profundo agradecimiento por la presencia de cada uno de ustedes y sin duda hoy nos distingue el subsecretario, el licenciado Felipe Acero, secretario de la Secretaría de Gobernación. La obra que hoy tenemos el orgullo de presentar en este Senado de la República reviste una gran importancia para el debate de las ideas respecto de un tema que ha sido recurrente en esta legislatura. La reforma constitucional en México ha sido utilizada significativamente desde su promulgación a la fecha. Se han aprobado 220 decretos que han impactado de sobremanera en el texto original de la Constitución de 1917. Ha habido incluso 2 convocatorias de reforma del Estado, uno impulsado desde el titular del Poder Ejecutivo Federal en el año 2000 y otra impulsada desde el Congreso de la Unión con la Ley para la Reforma del Estado en el 2007. En ambos procesos estuvo latente la propuesta de reformar la Constitución de manera integral, incluso había quienes impulsaban la idea de tener una nueva Constitución. No obstante lo anterior, ambos procesos concluyeron en 54 decretos que cambiaron el texto constitucional. De manera que con ello la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos continúa vigente, aunque el debate sobre su contenido no concluye ahí. En la presente legislatura, el presidente de la República ha impulsado una serie de reformas constitucionales en las materias de telecomunicaciones, competencia económica, energía e hidrocarburos, acceso a la información y transparencia, anticorrupción, seguridad y justicia, derechos humanos, así como en materia política para el fortalecimiento de las instituciones y el ejercicio del poder y en materia electoral. Con ello se cuenta hoy con un nuevo sistema político constitucional que atiende la lógica institucional impulsada desde 1994 con la creación de los organismos constitucionales autónomos. Después de estas reformas tenemos un Estado fortalecido en mi perspectiva y las reformas estructurales tienen una base sólida para su consolidación institucional, pues ellas parten de un proceso de acuerdo político institucionalizado desde la base de quienes ejercen la política, es decir, de los partidos políticos. Recordemos que el presidente Enrique Peña Nieto
quien convocó a un proceso de diálogo con la finalidad de llevar a cabo los 3 partidos políticos con mayor representación social y congresual a un estadio de acuerdos denominado Pacto por México. Ello sin duda sentó el precedente idóneo para que en el lapso de un año se hayan generado los acuerdos suficientes sobre los temas relevantes que habría en la agenda legislativa y que serían puestos a consideración del Congreso para el proceso de reformas constitucionales y legales en los temas antes mencionados. Es importante referir que lo que permitió este proceso fue que los acuerdos llegaran al Congreso sobre la base de un elemento fundamental e invertible, el compromiso firmado por los partidos políticos sobre temas de trascendencia nacional que no podían seguir sin modificar el estatus constitucional y jurídico para su implementación. La realidad es que hoy existe un punto de equilibrio mediante el cual el gobierno tiene que saber responder a la demanda social para que las llamadas reformas estructurales sean también parte del sentir de la sociedad y ello represente un verdadero cambio constitucional y social que nos lleve a consolidar por una buena época ese modelo de vida que subyace en el texto constitucional. Lo comentaba al principio de la intervención, la obra que hoy presentamos reviste una importancia sustancial debido a que el autor expone a la reforma constitucional, cito, abriendo comillas, que el instrumento jurídico y político idóneo para articular una solución adecuada al que sin duda alguna y a lo largo de toda la historia de la humanidad ha sido el gran problema de la organización política democrática, es decir, a la cuestión de cómo lograr conciliar la idea de libertad que ya desde el mundo clásico se concreta en la sentencia de que para ser realmente libres los ciudadanos han de observar y respetar las leyes que ellos mismos se han dado y la de la democracia, que como nadie puede ignorar se traduce en el principio de que el cuerpo político puede en todo momento y actuando libremente proceder a la modificación, sustitución y derogación de todas las normas jurídicas que previamente había aprobado y hacer lo mismo eliminando todas las antinomías que se derivarían de aquellas ideas en su estado puro. Fin de la cita. En ese sentido, la obra del autor de hoy, del doctor Ruiz Pérez, aborda la problemática acerca de la necesidad de llevar a cabo la modificación de la vigente Constitución y la determinación de hasta ahora donde pueden llegar los poderes del Estado en su decisión, manteniéndose en el ámbito de la actuación legítima. El punto de partida del estudio es la concepción que, aunque no siempre bien aceptada, se deriva de la operatividad real y auténtica conciliación del dogma político de la soberanía del pueblo y del dogma jurídico de la supremacía de la Constitución, de que siendo la revisión de la Constitución un instituto de defensa de la ley constitucional vigente en el Estado, el poder de la reforma, en cuanto que aunque extraordinario poder constituido que es, siempre encontrará una serie de límites materiales en el contenido de su voluntad. De esta suerte, lo que sucede es que cuando las circunstancias históricas determinen la necesidad de operar en la normativa fundamental cambios que exceden la capacidad legítima de actuación del poder de revisión, la única posibilidad real de acometer tal transformación será la de la apertura de un proceso revolucionario cuyo protagonista no puede ser otro que el pueblo actuando como poder constituyente originario. Ante ello, tal como lo refiere de Heller, lo cito también abriendo entre comillas, las normas jurídicas vigentes en el Estado únicamente pueden ser reguladas como auténticas, como normas de derecho positivo, cuando las mismas, respondiendo a las ideas de democracia y libertad, se adecúan al conjunto de principios y valores que operan realmente en la sociedad, son reconocidos por los ciudadanos como obligatorias y en consecuencia
se encuentran respaldadas por la voluntad soberana del pueblo. Fin de la cita. Bienvenido entonces esta obra y nuestro amplio reconocimiento a don Javier Ruiz Pérez Alamillo, así como el agradecimiento por parte de quienes integran la Comisión de Gobernación en el Senado de la República, que haya aceptado esta invitación para participar de viva voz de tan importante aportación académica que sin duda resultará un referente para el debate de los asuntos públicos en el seno de esta legislatura. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra la Hernández, quien es licenciada en Derecho por la Universidad, con especialidad en Psicología Social y Comunicación en el Instituto Nacional de Ciencias de la Educación en Madrid, España, especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo en la División de Estudios de Posgrado de la UNAM, especialidad judicial en el Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, especialidad en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante, España, diplomada en Telecomunicaciones en el Instituto de la Judicatura Federal y maestra y doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México. En su experiencia profesional destaca haber sido técnica académica en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, secretaria proyectista del Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa del primer circuito, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, juez tercero de distrito en el estado de Morelos y actualmente es magistrada ratificada en el 14º Tribunal Colegiado en materia administrativa en el primer circuito. Ha impartido diversos cursos, diplomados y participado en múltiples conferencias en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el Instituto de la Judicatura Federal, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también en este Senado de la República. Ella fue postulada como candidata para ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como para ocupar también el cargo de consejera de la Judicatura Federal en procesos pasados en este Senado de la República. Bienvenida, doctora, por acompañarnos a esta hora. Tiene la palabra. Buenas tardes. En principio quiero agradecer la invitación realizada por la senadora Cristina Díaz para la presentación del libro del doctor Javier Ruiz Pérez. Tengo la convicción de que la presentación de un libro tiene como finalidad esencial motivar al auditorio para que lo lea y se forme sus propias convicciones, y dependerá muchas veces de los presentadores que se logre ese objetivo. Al respecto, quiero destacar que no tenía el gusto de conocer personalmente al autor, por lo que hasta ahora no me une ningún lazo afectivo con él, y por lo tanto los comentarios que al respecto emitiré pueden considerarse totalmente objetivos de mi parte. Y quiero aclarar que después de leer el libro comprendí que la invitación que se me realizó implica una gran responsabilidad dada la altura de su contenido. El eje central de esta obra gira en torno a la problemática de la reforma constitucional, y si bien en algunos de sus capítulos aborda este tema analizando el derecho español y concretamente la Constitución de 1978, dado las implicaciones que dicha problemática tiene en la actualidad en su país, lo cierto es que el libro traspasa esa realidad concreta y nos ofrece un análisis metodológico y conceptual sobre la institución misma de la reforma constitucional, que puede ser aplicada al texto constitucional vigente en cualquier estado. Por lo que yo, como lectora, y dado que el propio autor me lo autoriza en su nota aclaratoria, considero que constituye una lectura obligada, y no solo, como él menciona, para los interesados específicamente en esta institución, sino para todos los que de una u otra forma estamos comprometidos con el derecho. En efecto, sin ser la pretensión del autor
el que su libro constituya un libro de texto, lo cierto es que, con la finalidad de sustentar su postura, analiza y explica no solo las ideas y teorías de los grandes constitucionalistas europeos, ubicándolos en una época y lugar determinado, sino también se remonta a lo que se concibe como el nacimiento de la democracia misma en la Grecia antigua, y alude, entre otros, a Solón y Aristóteles, para coincidir al final y esencialmente con las ideas del padre de la democracia moderna, Juan Jacobo Rousseau. Pero quiero subrayar que si bien estas referencias nos permiten conocer o recordar las ideas de tales autores, lo cierto es que ello solo constituye un valor agregado, porque no es objetivo del libro hacer una recopilación de tales ideas, sino, como lo dije antes, sustentar la postura del doctor Ruy Pérez. Porque la pretensión del libro, en palabras del propio autor, es responder a la lógica de una teoría del Estado y de la Constitución que tiene tan solo la misión última de contribuir a que las ideas de democracia y de libertad, que son, por los demás, las que se encuentran en la base de todo el edificio del Estado constitucional, gocen de una positiva y real eficacia. En efecto, al término de la lectura de este libro, uno puede compartir o no la postura del autor o cuestionar algunos de sus argumentos, aunque él insistentemente nos dice a lo largo de todo el libro que tales argumentos son de fácil comprensión, pero lo que uno no puede dejar de reconocer es la congruencia en el desarrollo de tales argumentos que justifican su conclusión y la valía de la conclusión misma en función de que es asumida íntegramente por el propio autor. ¿Con esto qué quiero decir? Que el doctor Ruy Pérez se compromete desde el inicio del libro con premisas fundamentales relacionadas con el concepto de constitución, de la teoría del Estado, de soberanía, de derecho positivo, de democracia y libertad, entre otros, así como el papel que debe jugar la dogmática jurídica y concretamente el profesor universitario. Y que, según él nos comenta, son el resultado de las enseñanzas de don Enrique Tierno Galván y fundamentalmente de su maestro, don Pedro de Vera. Sin pretender abortar todo el contenido íntegro de las ideas del autor, dado que además él sería la única persona idónea para exponerlas, mi participación se reducirá a dar un panorama general del libro con la finalidad de que por lo menos alguno de ustedes quede motivado para leerlo en su integridad. El doctor Ruy Pérez nos introduce en el tema sobre la existencia o no de los límites materiales a la revisión constitucional, señalando que coincide con las ideas de Heller en el sentido de que el conocimiento del Estado y del derecho no debe olvidar nunca el carácter dinámico de su objeto y que la constitución del Estado no es por eso, en primer término, proceso sino producto, no actividad, sino forma de actividad, y que por lo tanto precisa, dada la dinámica que la propia realidad política y social impone al ordenamiento constitucional que éste pretende regular, el procedimiento de reforma e interpretación de la Constitución son piezas claves para la permanencia y cambio del texto constitucional en la medida en que permiten la reactualización del orden constitucional, haciendo posible la adecuación entre la realidad jurídico-normativa con la realidad política social. Y dentro de un marco conceptual, con ejemplos además de la historia constitucional europea que hacen muy ameno el libro, el autor empieza por explicarnos lo que se ha concebido entre manifestaciones legítimas de los cambios constitucionales, revisión, mutación y apertura de un nuevo proceso constituyente revolucionario, y sus manifestaciones ilegítimas, fraude constitucional, falseamiento constitucional y destrucción de la Constitución.
para posteriormente tratar el problema de los límites a la reforma en el constitucionalismo español, partiendo del marco jurídico anterior a la Constitución vigente y analizando algunas dificultades derivadas de la literalidad de esta última, la ausencia de cláusulas de intangibilidad, la hipótesis de la reforma total y la crítica de la concepción de las exigencias del referéndum obligatorio como negación a la existencia de límites materiales de la reforma constitucional. En el penúltimo capítulo aborda ya la problemática de la existencia o no de límites formales y materiales para el ejercicio de la facultad de reformar la Constitución en manos de los poderes constituidos. Y para tal efecto, el doctor Ruy Pérez nos sitúa en el contexto de las teorías de Kelsen y Heller, o lo que él denomina Kelsen versus Heller, desarrollando en función concreta de la problemática planteada dichas teorías y coincidiendo con este último autor en cuanto a entender la Constitución por encima de su carácter de norma jurídica aplicada por los tribunales o de su naturaleza de fuente de las fuentes del derecho, y la entiende como la norma que consagra los principios y valores de la mayoría de los ciudadanos del Estado y que además solo tiene auténtica vigencia y por lo tanto adquiere la condición de norma jurídica obligatoria y vinculante para gobernantes y gobernados cuando permanece el poder constituyente que la aprobó en términos de una realidad constitucional. Y señala en el último capítulo que en ese contexto la solución al problema planteado radica en que las modificaciones a dicha Constitución solo serán válidas y legítimas cuando tengan por objeto actualizar las decisiones concretas del constituyente, adecuándolas a las nuevas circunstancias políticas, sociales y económicas, pero conservando los mismos principios y valores que determinaron la aprobación de esa Constitución y que son los que operan en la sociedad que se rige por ese determinado texto. Porque precisa, de lo contrario, esto es, de existir un divorcio entre la Constitución real y la formal, es decir, un cambio de valores y principios entre lo que establece el texto y los que rigen a la sociedad que dicho texto pretende regular, entonces lo que procedería, válida y jurídicamente, sería que los gobernantes permitieran la apertura de un proceso que él denomina revolucionario constituyente y cuyo resultado fuera la aprobación de un nuevo texto constitucional que respondiera de verdad a los valores y principios que al margen del derecho rigen la vida de los ciudadanos de una comunidad política. En este sentido, nos explica, el procedimiento formal para reformar la Constitución, en conjunción con la aceptación de la existencia de límites materiales de la misma, previstos estos últimos en forma explícita o no en la Constitución, constituyen, según el autor, no solo un mecanismo de garantía de la permanencia de la Constitución vigente, sino un instrumento de defensa de la democracia misma y de la supervivencia de un Estado constitucional. Y destaca que, en su opinión, y tratándose concretamente de su país, cualquier modificación formal del texto constitucional que pretendiera atribuir la titularidad de la soberanía a un sujeto distinto al pueblo español, la supresión del principio de división de poderes y de la Declaración de Derechos, así como de la mayoría de los derechos fundamentales y libertades públicas consagradas en la Constitución de 1978, privar a la Constitución de su naturaleza de ley suprema, así como la transformación de la forma de Estado, la eliminación del principio de rigidez, entre otros, no podría ser considerada como una operación jurídica válida, lícita y legítima de reforma, sino como un acto revolucionario de destrucción de la Constitución existente, lo que precisa
no entra en las atribuciones y competencias de ningún poder de reforma. Conclusión que sustenta, siguiendo a Rousseau, en función de que, si conforme a la propia Constitución como pacto social, la soberanía radica en el pueblo, entonces en el momento que considere oportuno, será libre para la apertura de un proceso constituyente, sustituyendo un Estado constitucional por otro Estado constitucional organizado por principios y valores diversos al anterior y determinados en un nuevo contrato social, quedando así garantizada la libertad y la democracia. Y nos dice finalmente que la decisión de abrir un nuevo proceso constituyente es una decisión que solo pueden adoptar los ciudadanos en cuanto son ellos quienes, actuando como pueblo unidad, se configuran en el único sujeto legitimado para decidir los modos y formas en que desean ser gobernados. Aquí quiero destacar que concretamente en nuestra Constitución, en nuestra historia constitucional, en la Constitución Federal de 1824, coincide con se estableció una cláusula de inteligibilidad. En su artículo 171 prohibió la reforma de aquellas disposiciones de la Constitución que establecían la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los poderes supremos de la Federación y de los Estados. Si quitamos la cuestión de la religión, quedaría los principios básicos del constitucionalismo que menciona el autor. En particular considero que la relevancia de este libro, como mencioné al principio, radica en que aborda tópicos que pueden aplicarse a cualquier estado constitucional, al margen de cuál sea la constitución concreta que lo rija, por lo que constituye, a mi juicio, una importante aportación a la teoría del Estado y de la Constitución. Y específicamente, es un libro que nos permitirá analizar nuestro propio derecho constitucional partiendo de la realidad mexicana, en la que si bien el autor menciona que nuestra Constitución hasta el año 2000 llevaba más de 400 reformas, en la actualidad son más de 600, más que se vayan acumulando. Y la relevancia de este libro se patentiza porque con la lectura del mismo, al margen de que se compartan o no las ideas del autor, tendremos argumentos sólidos, fundamentales en la teoría del Estado y de la Constitución para que nos permitan justificar con una pretensión de corrección la postura que adoptemos respecto a las reformas constitucionales que se han llevado a cabo en los últimos años y de los criterios jurisprudenciales que al respecto ha emitido nuestra Suprema Corte en su carácter de Tribunal Constitucional. Escribe ese comentario en función de lo que ha sucedido en México, de la doctrina que la teoría clínica se ha enfocado al juicio constitucional para ver si se permite el juicio constitucional contra las reformas constitucionales, cómo se ha derivado, y que en la actualidad, por reforma del legislador ordinario, está previsto como una causal de inconstitucionalidad. Pero al margen de ello, si se convirtiera la constitucionalidad de esa reforma, tendría, bajo los mecanismos que establece la propia Tribunal Constitucional, se podrían examinar. Y también se tendría que ver si un poder constituido como el Tribunal Constitucional, nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, al margen de que es el garante de la Constitución, le correspondería o no hacer esa interpretación. Pero en lo particular, yo los invito expresamente a que lean este libro. Formen su propio criterio, pero sobre todo asuman una de las ideas expresadas en el mismo, que estimo es fundamental y que considero subyace en la postura asumida por el autor, en el sentido de que, más allá de saberse de memoria los preceptos constitucionales o tratar de interpretar lo que dicen, lo verdaderamente esencial es entender qué es nuestra Constitución.
Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrada Norma. Interesante disertación acerca de la obra. Concluye con cosas pues, importantes, sobre todo pongo énfasis en que la reforma constitucional es un mecanismo que garantiza la vigencia de la Constitución, como bien se expresa en la obra. Paso la palabra al doctor Víctor Alejandro Wong Meraz, quien es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Complutense de Madrid. En su experiencia profesional, destaca haber sido profesor investigador y director del Centro de Investigación Jurídica de la Escuela de Negocios y Humanidades del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Chihuahua, y director de la revista jurídica Yuretec. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México, así como profesor invitado en distintas universidades nacionales y extranjeras para cursos de maestría, doctorado y direcciones de tesis. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 1, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Entre sus publicaciones también destacan el libro Constitución Mexicana, Reforma y Mutación, así como diversos artículos en libros coordinados por él mismo y en diversas revistas en México y España y en Latinoamérica en los temas de reforma constitucional como defensa de la Constitución de 1917, del poder constituyente y las ideas de libertad y democracia, estudio crítico, tiene un estudio a la obra que hoy estamos presentando, el doctor Rui Pérez, Reforma versus Revolución, los derechos fundamentales y humanos como límite a la reforma constitucional, una visión democrática y humanística, Reforma Constitucional en Diccionario Histórico Judicial de México, editado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el referéndum constitucional como poder constituido, la interpretación como mutación constitucional, la mutación constitucional y las modificaciones a la Constitución mexicana. Bienvenido al Senado, doctor Alejandro. Muchas gracias. Primero que nada quiero agradecer a la senadora Cristina Díaz por la invitación y por ser anfitriona de este evento, a la magistrada Norma Leticia Piña Hernández por compartir aquí el presidium conmigo, al licenciado Felipe Solís, al senador Enrique Burgos por estar aquí también en este evento académico y obviamente al doctor Javier Rui Pérez por habernos traído esta obra. Y quiero también hacer mención especial del maestro Julio Rivera, que gracias a él que se nos invitó y que ha logrado este evento académico. A diferencia de la magistrada Norma Leticia Piña, tengo que admitir desde antes de iniciar mi intervención que con el autor sí me une una gran amistad, como suele decirlo él, una amistad histórica. Su maestro y mi maestro fueron grandes amigos, entonces desde esta perspectiva nuestra amistad ya son varios lustros que llevamos en esta carrera. Además, que él fue miembro de mi tribunal de tesis doctoral. Para mí fue un honor que haya estado el doctor Javier Rui Pérez en mi tribunal, que es una de las líneas que yo sigo y que fue de los el segundo en tomar la palabra, que defendió mi tesis y bueno, en la cual siempre he estado agradecido, y además que he seguido mucho sus comentarios en mis siguientes investigaciones. Por eso para mí fue un honor cuando está elaborando este libro y que me pide que le haga un estudio crítico a esta obra. Y no quiero verme limitado en la expresión que voy a hacerle a Javier Rui Pérez, que esta obra, el Reforma versus Revolución, viene a complementar al mismo nivel la obra de nuestro maestro en común, de don Pedro de Vega, la Reforma Constitucional y la problemática del poder constituyente. Lo que esta obra va a agregar, a diferencia de la obra de don Pedro, es el término revolución. Y cuando a mí me pide hacer ese estudio crítico, fue lo que más me impactó. Y desde la perspectiva de la revolución, cuando empezamos a analizar qué entendemos por revolución, nos vamos a los antecedentes históricos, pues la primera vez que se utiliza el término revolución es con Copérnico, el astrónomo
prusiano en 1543, cuando habla sobre la revolución de los cuerpos celestes. Entonces, la primera vez que se utiliza este vocablo no es para cuestiones políticas ni de cuestiones terrenales, era para cuestiones astronómicas. La segunda vez que se utiliza el término revolución fue en Inglaterra, pero curiosamente no es desde la perspectiva que nosotros ya vamos viendo lo que es revolución, sino era para restablecer el viejo orden, para restablecer la monarquía. Entonces, la única forma que nosotros podemos entender ya como revolución, cuando la entrevista que tienen con Luis XVI, un general, el 14 de julio de 1789, y que le dice, el pueblo se ha levantado en armas. Y el rey le comenta, es una revuelta. No, es una revolución. ¿Y por qué ya la vamos a entender como revolución? Porque lleva impregnadas las ideas de democracia y libertad. No podemos hablar de una revolución si no lleva la idea de democracia y libertad. Entonces, si ya entendemos que la revolución busca la idea de democracia y libertad, no todo movimiento social lo podemos entender como revolución. No todo movimiento armado puede ser entendido como revolución desde esta perspectiva. Y lo que busca la revolución es crear un nuevo derecho vigente. Desde esta perspectiva no podemos entender que exista el derecho a la revolución, porque lo que precisamente busca la revolución es abrogar el derecho vigente. Entonces aquí es donde ya el doctor Javier Ruiz Pérez empieza a emplear estos términos que se van a confrontar, porque desde la revolución, desde la perspectiva revolucionaria, es abrogar todo el derecho vigente, ¿sí? Mientras que la reforma constitucional es lo que va a pretender es mantener esa constitución vigente, que esté actualizada. Entonces, desde mi perspectiva, y ya en muchas ocasiones se ha dicho aquí y en otros foros, que nuestra constitución tiene más de 600 reformas, y siempre se viene al término, bueno, la constitución de Estados Unidos tiene una serie de reformas, 30 y tantas, y es la más longeva. La de nosotros tiene 100, vamos para el centenario, y tiene más de 600. Hay que cambiar la constitución. Yo siempre contesto, nuestra constitución ha estado vigente gracias a la reforma constitucional, y es lo que le ha permitido estar actualizada, a diferencia de la de Estados Unidos, que también ha sufrido constantes modificaciones y que aquí precisamente el autor hace referencia a ellas, pero la forma de modificación de la Constitución de Estados Unidos es a través de las mutaciones, lo que entendemos que la mutación como una interpretación constitucional, y que ahí no nos queda claro a la sociedad y a los individuos qué es lo que se está modificando. Al menos esta Constitución, a través de la reforma, ha permitido que esté actualizada. Entonces no hay que ver la figura de la reforma constitucional como en desprecio a nuestra Constitución, sino como la máxima defensa de la propia Constitución. Entonces, aquí cuando empezamos a analizar, y esta es la línea que sigue el profesor Javier Ruiz Pérez, el pensamiento de don Pedro de Vega, ¿qué vamos a entender por reforma constitucional? Y aquí en México hemos tenido el problema cuando se empieza a hablar del poder constituyente originario y el poder constituyente secundario o permanente. La aclaración que tenemos que tener es, solamente existe un poder constituyente, y el poder constituyente surge para crear una constitución. Una vez elaborada la constitución, tiene que desaparecer para darle entrada a los poderes constituidos. Y la pregunta viene aquí, si la reforma constitucional es un poder constituyente o es un poder constituido. Desde mi perspectiva, y siguiendo el lineamiento de Javier Ruiz Pérez, tiene que ser un poder constituido, porque si lo dejamos como poder constituyente, la calidad de poder constituyente es un poder omnipotente, ¿sí?, que no tiene límites, mientras si lo definimos como un poder constituido, forzosamente tiene que tener límites, ¿sí? Y aquí, en la parte del libro, que para mí es la parte toral, lo que más aporta a la ciencia jurídica, es el capítulo 5 de este libro, y es donde él confronta a dos de los grandes pensadores de la época de entreguerras de la teoría alemana de Weimar,
a Hans Kelsen y a Hermann Heller. Lo idóneo, o no lo idóneo, lo más fácil hubiera sido confrontar a Kelsen con Schmitt, que siempre es el que se le ha catalogado el defensor de los límites a la reforma constitucional. Pero aquí viene la agudeza del autor Luis Pérez, es decir, si pongo a Schmitt me lo van a descalificar, como siempre se ha descalificado a Schmitt, por una cuestión más subjetiva que por su doctrina. Entonces va a traer a la palestra a Hermann Heller, que desde mi perspectiva es el constitucionalista más importante del siglo XX. Y es que mientras para el positivismo representado por Kelsen, para ellos los únicos límites a la reforma constitucional son los límites explícitos o las cláusulas de intangibilidad o cláusulas pétreas. Ya la que me antecedió en la palabra mencionó que en México tuvimos una cláusula de intangibilidad o pétrea en la Constitución de 1824. También tuvimos otra que afortunadamente esa técnica ha desaparecido, la cláusula de intangibilidad temporal. Entonces se establecían los textos constitucionales que durante algunos años no se podría modificar la Constitución, porque lo que se buscaba es que esa Constitución fuera madurando, la fuera aceptando la sociedad y que no entrara solo una Constitución y empezar a hacerle modificaciones. El claro ejemplo de fracaso de esa técnica pues la encontramos en Francia, donde todos los textos constitucionales de a finales del siglo XVIII tenían estas cláusulas de intangibilidad temporal y pues para los políticos de ese momento decían, si no puedo modificar la Constitución, mejor sacamos otra. Entonces, esos son los riesgos. Y aquí el autor, cuando nos empieza a enlazar con el pensamiento de Heller, dice, hay que entender el derecho constitucional, no nada más como la perspectiva kelseniana, en la cual se limita el texto jurídico, sino que el derecho constitucional no es nada más jurídico, también es político. Y la reforma constitucional no es nada más una cuestión técnico-jurídica, sino tiene una implicación política, porque están modificando el código político que une a un Estado. Entonces, desde esta perspectiva, el autor trae los argumentos de Hermann Heller para establecer estos límites y los hay que entenderlos como límites implícitos. ¿Sí? Si no los tiene el texto constitucional, hay que encontrarlos. ¿Sí? Los positivistas no aceptan esto. En el caso de Kelsen, solamente argumenta la inconstitucionalidad formal, pero nunca va a defender la inconstitucionalidad material. Bueno, en Heller, y es lo interesante del libro, que dice, ¿por qué voy a traer a Heller? Si hubiera dejado nada más a Schmitt, ¿sí? En Schmitt, la idea de constitución, cuando establece los límites implícitos materiales, son los principios políticos, jurídicos fundamentales de un país. ¿Sí? En nuestro caso, yo lo he defendido, se encuentra en el artículo 40 constitucional, que México es una república representativa, democrática y federal, y recientemente laica. ¿Sí? Esos son los límites implícitos materiales, los cuales no pueden ser modificados por el poder de reforma, porque el poder de reforma lo estamos entendiendo como constituido. Si lo entendemos como constituyente, podemos modificar estos principios. ¿Y por qué nos agrega a Heller? Porque Heller, su pensamiento gira alrededor de la libertad y la democracia. La libertad y la democracia tiene que ser un límite implícito, material, a la reforma constitucional. ¿Sí? Y además hay que agregar el límite implícito formal. Las normas de producción no pueden ser normas producidas, no puedes modificar el procedimiento de reforma siguiendo el mismo procedimiento de reforma constitucional. Y aquí viene lo interesante. Podrá hacerse a través de la reforma constitucional modificar estos principios desde nuestra perspectiva, y aquí sumo al doctor Ruy Pérez, obviamente que no pueden modificar mientras estén vigentes esos principios, y creo que en México siguen muy vigentes, porque somos una república representativa, democrática, federal. Desde esa perspectiva tenemos que seguir defendiendo nuestro texto constitucional. ¿Sí? Entonces, si los modificas, lo que estás haciendo es un fraude a la Constitución, y eso es lo que viene el temor del profesor Ruy Pérez, que las
los planteamientos que se están haciendo en España es que a través de la reforma constitucional, en realidad lo que están haciendo es un acto revolucionario, porque quieren cambiar esos principios, ¿sí? Y bueno, México, hay voces en la academia o algunos políticos de refundar la nación creando un nuevo texto constitucional. Yo siempre he argumentado, los nuevos textos constitucionales no son garantía que estemos mejor con uno nuevo que con el anterior. En muchas ocasiones podrán ser grandes retrocesos, y la historia, quien no conoce la historia está condenado a cometer los mismos errores, como que dice Karl Marx. Las constituciones de 1836 y la constitución de 1843 en México fueron retrocesos para la vida democrática, para la cuestión de la libertad y la cuestión de los derechos humanos. La reforma constitucional debe ser un poder constituido. Por eso considero que es error considerar a la reforma constitucional como el constituyente permanente, porque si lo dejamos como constituyente permanente, lo que estamos haciendo es negarle los límites a la reforma constitucional. Y aquí, ya para finalizar mis comentarios a la obra, tenemos que tener en claro que los derechos humanos y derechos fundamentales tienen que ser ese límite a la reforma constitucional. Y aquí ya quiero aterrizar el comentario al México en el que estamos, que posiblemente en aras de la seguridad nacional, en aras del confort, se planteen por algunos sectores políticos o académicos vulnerar derechos humanos en aras de la seguridad, que desde la perspectiva hegeliana, demócrata y liberal no podemos aceptar. Entonces, por eso para mí es un gran honor venir y comentar esta obra, que recomiendo para su lectura. Creo que todos los que nos gusta el derecho constitucional y nos apasiona el término reforma constitucional, el tema de la reforma, es un libro obligatorio al mismo nivel que el de nuestro maestro Pedro de Vega. Muchas gracias. Excelente actuación del doctor Alejandro Gómez. Y bueno, sin más preámbulo, para poder posteriormente dar paso a las intervenciones que sin duda han dejado ya muchas inquietudes respecto del tema que hoy nos ocupa, voy a darle la palabra al autor, al doctor Javier Ruiz Pérez Alamillo, no sin antes agradecerte, Javier, la presencia en el Senado, y agradecer también a Alejandro que haya tenido la oportunidad de invitar al doctor Javier Ruiz Pérez a México a presentar no solamente su libro, sino a tener otro tipo de eventos académicos en diversas universidades. Ha estado en Nayarit, ha estado en San Luis Potosí, ha estado en la Universidad del Estado de México, ha estado en la Universidad de Anáhuac, y hoy de verdad que es un honor tenerlo en el Senado, más en el seno de la Comisión de Gobernación. Y Javier, pues agradecerte todos tus comentarios, que hemos tenido oportunidad de platicar muchas cosas al respecto de los procesos de reforma constitucional que se han dado en nuestro país. Ayer tuvimos la oportunidad de compartir una mesa de diálogo en la Universidad del Estado de México, invitados por Alejandro, y bueno, pues comentamos sobre estos temas. Hoy sin duda lo tenemos aquí en casa, lo tenemos aquí en el Senado, en la Comisión de Gobernación, y eso me complace de sobremanera. Javier, bienvenido, y pues bueno, tienes el uso de la voz para presentar de viva voz esta obra. Señora Presidenta de la Comisión de Gobernación, Díaz Salazar, senador Burgos, subsecretario de Estado Solís Acero, magistrada Piña Hernández, Alejandro Wong, Julio. Yo, antes de comenzar, como es protocolario, mostrando mi agradecimiento, lo primero que tengo que hacer, y aprovechando que ya no me van a poder contrarrestar, es reñir a los dos que han
hecho uso de la palabra justo antes que yo. Y tengo que reñirles porque se han olvidado del consejo que siempre nos han dado los maestros de que cuando se presenta a alguien y cuando se habla de alguien no se puede dejar llevar uno por la amistad y que hay que ser parco en el halago y modesto en las palabras. Y dicho esto, tengo que decir que quien está agradecido soy yo. Y estoy agradecido porque es para mí un auténtico orgullo estar hoy aquí en el Senado de la República y por dos motivos fundamentales. El primero de ellos porque yo soy un viejo republicano español, un republicano de izquierdas, que milita en el partido de Manuel Azaña, reconstituido aquí en México el año 59. Y como viejo republicano español, y como saben todos ustedes, México es para mí mi segunda patria. Y es mi segunda patria porque, siquiera sea, porque aquí fue donde, al considerarnos todavía, y gracias al presidente Lázaro Cárdenas, como ciudadanos, es decir, como hombres libres, nos permitió a los republicanos españoles seguir estando vivos. Y si esto ya es bastante importante, encima nos encontramos en la institución que la República de México permitía utilizar a los parlamentarios españoles para que siguieran desarrollando su actividad. Fue en la sede histórica del Senado donde se aprobó el Estatuto Gallego de 1945. Evidentemente, dado que yo trabajo en una universidad de la Comunidad Autónoma de Galicia, no deja de ser muy importante para mí estar en la sede donde se aprobó el primer Estatuto de Autonomía de Galicia. El segundo motivo es todavía más personal y entrañable, y que si antes decía, para mí como republicano español, México es mi segunda patria y por lo tanto es un orgullo estar aquí en el Senado de la República, tengo que decir ahora que acaso deba considerar a México mi primera patria, siquiera sea tan solo por el hecho de que el doctor Carpizo, al que admiraba y quería muchísimo, haciendo uso de aquella frase de Chavela Vargas, me otorgó el título muchas veces de mexicano. Y cuando estábamos hablando en España de México, siempre me decía, y Javier, tú que eres mexicano, ¿qué dices de esto? Estar como mexicano presentando un libro en una de las instituciones principales de la República, como comprenderán ustedes, es un tremendo orgullo y un honor, y desde esa perspectiva soy yo el que agradece a la presidenta de la Comisión de Gobernación su invitación. Dicho esto, que en modo alguno deben entenderlo ustedes como el ejercicio de un mero protocolo, sino de un sentimiento real, paso ya a hablar del libro. Decía la magistrada Piña que es un libro que tiene validez también para México, y no es casual, no es casual. Esto tiene un doble motivo. En primer lugar, concebir, siguiendo las enseñanzas de Pedro de Vega, que la teoría de la reforma constitucional es la propia teoría del Estado y de la Constitución. Y la teoría del Estado y de la Constitución frente al derecho constitucional positivo tiene esa dimensión de ser válida para todos los estados constitucionales. Pero es que además tuve la ocasión, desde que empezó a hablarse de la reforma en España, de discutir sobre este problema con muchos académicos mexicanos. Y de manera principal con el profesor Carpizo. Y partiendo los dos de que hay muchas
analogías, aunque hay evidentes diferencias entre lo que se discute hoy en México y lo que se estaba discutiendo ya desde el año 2003, cuando llega Carpizo a España, en relación con este tema. Es verdad que hay grandes diferencias. Ustedes han hecho desde 1921 600 reformas, nosotros hemos hecho 2, y además obligados por la Unión Europea, no porque la clase política española lo haya planteado hasta 2008 de manera seria. Antes, al contrario, la clase política española se ha negado a reformar la Constitución, incluso para corregir los errores técnicos que ellos mismos reconocían. Por ejemplo, el Senado, por ejemplo, la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Han buscado siempre vías alternativas que son siempre desechables porque siempre esconden un grave peligro para el mantenimiento y profundización del Estado constitucional. Cuando se utiliza la legislación ordinaria para regular materias constitucionales, lo que están haciendo es poner en duda, poner en peligro la vigencia real y efectiva del principio de supremacía constitucional. Y si profundizamos algo más, vemos que lo que están poniendo en peligro es la propia vigencia del principio de soberanía del pueblo. La supremacía constitucional responde realmente a la existencia de la soberanía del pueblo, a que se produce la distinción poder constituyente, poderes constituidos. Si eliminamos esta distinción utilizando como el primer supuesto que hubo una mera ley orgánica para reformar la distribución competencial, estamos incurriendo en un falseamiento constitucional. Y el falseamiento constitucional es pura y simplemente una transgresión de la Constitución. Bien, como les decía, hay diferencias. Ustedes han utilizado mucho el recurso de la amending process, nosotros 2 veces, pero hay una clara analogía. En ambos casos lo que se está debatiendo es: ¿mantenemos la Constitución o hacemos una nueva Constitución? Y discutiendo de esto con el doctor Carpizo, los dos llegábamos a la misma conclusión. La pregunta fundamental que hay que hacerse es: ¿está vigente la Constitución? ¿Siguen siendo, siguiendo el criterio de Heller, siguen siendo los mismos los principios y valores por los que se rige la sociedad que existían en el momento de aprobarse la Constitución que los que existen hoy? Si no están vigentes, si no son los mismos, entonces no tiene ningún sentido ir a la reforma constitucional, porque no estaremos arreglando nada y seguirá existiendo una realidad inconstitucional. Frente a la realidad constitucional, entendida con Conrad Hess como, en la medida de lo posible, la perfecta adecuación entre la realidad jurídica normativa expresada en la Constitución y la realidad política, social y económica subyacente, la realidad inconstitucional es cuando las dos realidades aparecen divorciadas. Si la realidad jurídico-normativa ha dejado de tener vigencia, por más que la reformemos, como no se adapta a la sociedad, será una realidad inconstitucional. Y la única posibilidad entonces de lograr restablecer la realidad constitucional es el proceso constituyente. Si por el contrario entendemos que están vigentes, que son los mismos los principios y valores, ya tiene sentido hablar de reforma. Sea reforma total, sea reforma parcial. Pero reforma como cambio en la Constitución,
no cambio de Constitución. ¿Y quién puede hacer ese? Bueno, ni que decir tiene que yo comparto con el profesor Carpizo y con Alejandro Wong que, por lo que yo conozco de México, los principios y valores de 1917 siguen siendo los mismos por los que se rige hoy la sociedad mexicana, y que por lo tanto en México lo que hay que hacer es reformar la Constitución para actualizarla, pero manteniendo lo que definió y individualizó la venerable Constitución de Querétaro. En España ya tengo mis dudas, y tengo mis dudas porque es la clase política la que genera estas dudas. Si ustedes leen la prensa española, verán que de manera continua los partidos políticos con representación parlamentaria son los primeros que, proclamándose los grandes defensores de la Constitución, ponen en duda su vigencia real. Si miran al Partido Conservador, llamado el PP, verán que desde que nace como PP, antes se llamaba Alianza Popular, y estaba dirigida, como saben ustedes, por el ministro de Información y Turismo del general Franco, coloquialmente el ministro de Propaganda del Reich. Desde que llegó el señor Aznar a la presidencia de Alianza Popular, después Partido Popular, los conservadores nos están diciendo que es necesario hacer una segunda transición política. Si es necesario hacer una segunda transición política es porque los valores que inspiraron la transición política, de donde esto trae causa, ya no son los mismos que existían, han cambiado, y la Constitución, por lo tanto, ha dejado de estar vigente. Pero si miran ustedes a los que actúan con las venerables siglas del PSOE, no sé si contentando mucho a Pablo Iglesias, yo creo que no, desde el año 2005 defienden la rara especie de, cada vez que se les dice no, esto no se puede hacer, recuerda que estábamos en la transición, que es un discurso casi más peligroso que el de los conservadores, porque lo podemos interpretar en el sentido de que, como estábamos en la transición, se aprobó una Constitución que no respondía a los principios y valores que existían en España. Y entonces nunca ha sido una Constitución, y sin duda alguna la fórmula más inteligente y más acertada de Hegel fue que un Estado sin Constitución es un Estado despótico. Pero lo podemos interpretar en el sentido de que en 1978 el documento de gobierno respondía a los principios y valores que existían en la sociedad española, y que porque esto era así, los españoles lo entendían como un documento propio y se identificaban con ello. Y porque se identificaban con ello, todos sus preceptos eran obligatorios y vinculantes, incluso aunque no hubiese un recurso jurisdiccional frente a su inacción. Pero que esos principios han cambiado, lo que desde la óptica hegeleriana significa que la Constitución ha dejado de estar vigente. Estos los dos grandes partidos. El tercer gran partido que existe en España es Izquierda Unida. Izquierda Unida lleva diciendo desde el año 98 que la Constitución está muerta. Y si vamos a los partidos nacionalistas de ámbito regional, empiezan por no reconocer la legitimidad del proceso constituyente. El nacionalismo catalanista y vasquista es un nacionalismo romántico, irracional, espiritual, mítico, místico y etnicista.
y etnicista, siguiendo el modelo de la monarquía constitucional alemana, y desde esa perspectiva solo considera que se ha ejercido el derecho de autodeterminación, que se ha aprobado una verdadera constitución, porque en definitiva el derecho de autodeterminación es la teoría democrática del poder constituyente del pueblo, si la Constitución se presentase como un pacto entre el soberano de lo que ellos llaman la España pequeña, el soberano catalán y el soberano del País Vasco. Un pacto igual que cualquier otro pacto del derecho privado y que se interpreta desde las cláusulas generales de la interpretación de la contratación. Perdón. Bien, en esas circunstancias, ¿tenemos constitución en España o no tenemos constitución? Saben ustedes que la gran diferencia que hay entre los políticos y los académicos es que los políticos pueden llegar a poner en duda el principio de legitimidad. Los académicos, si no queremos caer en el error de Carl Schmitt, nos tenemos que mover en el ámbito de la crítica inmanente. Y la crítica inmanente supone no poner en duda el principio de legitimidad. Y porque no podemos poner en duda el principio de legitimidad, tenemos que actuar pensando que la Constitución está vigente. Y las propuestas de la clase política la tenemos que interpretar desde la idea de la vigencia de la Constitución. Y hay que reformar la Constitución. Lo que quieren es hacer una reforma constitucional o pretenden ir más allá de la reforma constitucional. Pretenden crear un régimen político nuevo y un ordenamiento constitucional diferente, o establecer solo cambios en la Constitución. Bien, aquí aparece el problema de decantarse sobre si la reforma es una institución jurídica y por lo tanto limitada que se ejerce dentro de la Constitución y con respeto a la Constitución, o si por el contrario es un poder absoluto, soberano e ilimitado en el contenido de su voluntad. No voy a repetir, lo han explicado muy bien las personas que me han precedido en el uso de la palabra, el proceso intelectual o teórico intelectual que me llevó a decantarme por la idea de que hay límites materiales absolutos. Únicamente decir que evidentemente, y como exigencia propia del comportamiento científico, seguramente mi conclusión no es neutral. Pretende ser objetiva, pero no es neutral. Yo además recelo mucho de los profesores universitarios que siempre apelan a la neutralidad ideológica y que hacen una teoría pura, objetiva, académica, científica, porque esto, señores, es sencillamente lo que se inventó Friedrich Julius Stahl para poder decir que yo soy el jurista más jurista del mundo, que además soy el más inteligente y he enseñado al rey de Prusia a gobernar en absolutista bajo la vigencia de una constitución democrática. Y normalmente, siempre que un académico habla de su neutralidad ideológica, resulta que termina favoreciendo a los totalitaristas. Y como yo les he dicho, yo soy un demócrata radical, yo me niego a eso y hago públicas mis preferencias ideológicas. Y mis construcciones son objetivas, pero no pueden ser neutrales. Y desde el democratismo radical, que parte de la distinción que plantea ya Solón
que la populariza y la racionaliza Aristóteles, que llega a Maquiavelo y que de Maquiavelo llega al gran padre de la democracia moderna y del liberalismo moderno, a los dos grandes padres de la democracia y del liberalismo moderno, esos dos grandes maquiavelistas que fueron Jean-Jacques Rousseau y el barón de Montesquieu, pues sigo la misma línea y coincido con el pensamiento de los progresistas, yo creo que del mundo entero, pero de una manera muy particular desde el posicionamiento político-científico que está representado en la obra de Hermann Heller y en España por la escuela académica a la que yo pertenezco. Esa escuela que nace en la Universidad de Salamanca en 1953, cuando llega el viejo profesor Enrique Pierno Galván a Salamanca y empieza a formar el seminario Tierno. Seminario donde se discutía, en el más sentido clásico de la palabra, discusión intelectual. Bien, porque hay límites, hay cosas que no se pueden hacer. Hay un núcleo estable e irreformable de la Constitución que existe, haya o no haya cláusulas de intangibilidad. En Alemania está muy claro cuál es el núcleo estable e irreformable de la Constitución. Basta con leer el artículo 79.3 de la Constitución para saber todo lo que el poder constituido, aunque sea el poder constituido extraordinario de reforma, no puede modificar, y que solo puede ser modificado a través de un nuevo proceso constituyente. ¿Qué sucede en los ordenamientos donde no existen estos límites materiales expresos? Pues que los límites existen, que el problema es que el intérprete constitucional, y de manera particular el juez constitucional, tiene más dificultades a la hora de identificar, pero existe. ¿Y cuáles son estos límites? Yo creo que son también muy parecidos a los que puede haber en México. El Estado democrático, basado en la soberanía del pueblo. Si reformásemos la Constitución para atribuir la soberanía a un sujeto distinto al del pueblo, estaríamos destruyendo el propio Estado constitucional. El Estado social y democrático de derecho. El Estado social y democrático de derecho, que es verdad que cobra verdadera entidad como concepto intelectual a partir de 1929 con la obra de Hermann Heller, Estado de Derecho o Dictadura, pero que tiene antecedentes normativos. Y uno de los antecedentes normativos más importantes es la Constitución, que a nivel mundial inaugura el constitucionalismo democrático y social, que no es otra que la Constitución mexicana de 1917, a la que sigue Weimar y posteriormente la Constitución de, por decirlo con Machado, la gloriosa y 1000 veces República Española, la República de todos los españoles. El pluralismo político es un valor tanto aquí como en España. Por cierto, que estas dos cláusulas podemos entender que han sido violadas en España con la reforma de 2011, que constitucionaliza el déficit cero, lo que de una u otra suerte hace imposible que el Estado español pueda presentarse como ese instrumento fundamental de liberación de los hombres, así lo reconoció incluso Engels, y que encuentra su máxima expresión en el Estado social y democrático de derecho, que configura al Estado como el Estado interventor, el Estado prestacional
y el Estado redistribuidor de la riqueza. Si hay que tener el déficit cero, el Estado no puede endeudarse y para no endeudarse lo que hace es eliminar asistencia sanitaria o va reduciendo el presupuesto de otra cosa fundamental en un Estado democrático. Recuerden aquella frase del gran demócrata, yo creo que el gobernante más demócrata que ha conocido la historia, también seguramente el menos liberal de la historia, que fue Maximilien de Robespierre. Robespierre decía: la esencia de la democracia es la educación para los ciudadanos. La esencia de la dictadura es mantener a los hombres en la ignorancia, para que acepten ser esclavos. Muy bien, el Estado, como tiene el déficit cero, cada vez dedica menos dinero a la educación o a arreglar las carreteras, en definitiva, a los servicios sociales. El pluralismo político también se ve afectado, porque el déficit cero obliga a actuar en política económica desde los esquemas de lo que se llama la escuela clásica, neoclásica, la escuela de Chicago o las doctrinas de Milton Friedman. Que, como saben ustedes, yo no sé mucho de economía, pero sí de los efectos que tiene la economía en la política, y siempre he visto que cuando se ha utilizado este modelo, lo utilizó el presidente Reagan cuando fue gobernador de California, cuando protagonizó uno de los más bochornosos episodios de la historia estadounidense, cuando frente a una revuelta estudiantil manda a la Guardia Nacional para que sofoque la revuelta. Es el origen del movimiento hippie, el origen del lema aquel hippie de "haz el amor, no la guerra", al que el presidente Reagan, demostrando que tenía razón Kenneth Galbraith cuando lo definía como el cowboy de segunda que no distingue la ficción de la realidad, contestó diciendo: "haz el amor, no la guerra". ¡Qué tontería! No se puede hacer las dos cosas a la vez. Hundió la economía de California. Impusieron el modelo en Chile después del golpe de Estado, hundieron la economía chilena. La impusieron en Estados Unidos cuando se hizo con la presidencia, la economía estadounidense cayó. La han impuesto a través de los poderes fácticos en la Europa actual, y ya saben ustedes cómo estamos los europeos. No les digo ya a los españoles que estamos peor. ¿Y qué pasa con las fuerzas políticas que entienden que el modelo de Milton Friedman no vale y que siguen pensando que hay que utilizar a Keynes? Y sobre todo en un país como España con el 24% de paro. Como se ha constitucionalizado el déficit cero, si ganan el poder y quieren aplicar ese modelo keynesiano, estarán violentando la Constitución. Bien, se puso un recurso y 10 miembros del Tribunal Constitucional decretaron la inadmisión del recurso, apelando a la lectura superficial del Kelsen, del normativismo logicista a ultranza. Como se ha utilizado el procedimiento correspondiente, el 167, que es el que se utiliza para el 135, no hay motivo para admitir el recurso. Solo el magistrado catedrático de Derecho Administrativo Luis Ignacio Ortega Álvarez, recientemente fallecido, puso un voto particular diciendo que porque tenemos dos procedimientos de reforma había que entrar en el fondo, porque podía suceder, como les acabo de mostrar, sucede que utilizando el 167 para reformar
aparentemente solo el 135 se esté afectando a contenidos protegidos por el artículo 168. Otro límite material absoluto común a México y a España es la forma de Estado, la forma territorial del Estado. Y si hacemos caso a Gese, en un doble sentido. Cuando una Constitución o crea o da origen a un Estado federal, se está protegiendo tanto la forma política general, Estado federal, como la manifestación estructural concreta del Estado federal. En el caso alemán y en el caso español sería el Estado federal social. Eso tiene que quedar excluido de la Constitución. Y si esto es así, ¿qué conclusión hay que sacar? Es la que de la mano del maestro de Vega expongo en el libro. Hay que entender el Instituto de la Reforma Constitucional como el mecanismo de defensa en primera instancia de la Constitución vigente. El que exista un procedimiento específico y especial para modificar la Constitución distinto y usualmente más agravado que el legislativo ordinario, sirve para preservar la vigencia de la Constitución y que los poderes constituidos no puedan actuar en su nivel. Pero cuando es necesario históricamente o las fuerzas políticas se empeñan en ir más allá de la defensa de la Constitución, la técnica de la reforma gira sobre sí misma. Gira sobre sí misma. Y deja de ser el instrumento de defensa de la Constitución vigente para adquirir la condición de instrumento de defensa de la democracia misma, o si lo prefieren ustedes, del Estado constitucional mismo. Porque al ser un instituto, una operación jurídica limitada, lo que está diciendo es, si queremos ir más allá, ya no lo puede hacer el poder constituido, ya es necesario que se pronuncie el soberano, que sea el propio pueblo quien decida si quiere esa solución o no quiere esa solución. Por lo que hace a España, cuando se plantea esto, nos encontramos con que, y he hecho alguna referencia a ello cuando les hablaba de que es la propia clase política la que pone en duda que la Constitución esté vigente, se niegan a aceptar esta solución. ¿Y por qué se niegan a aceptar esta solución? Seguramente porque son conscientes de que si se abre un proceso constituyente, se discute todo. Y que el poder constituyente, porque es el titular de un poder absoluto, soberano e ilimitado, puede hacerles perder el estatus que hoy tienen. Si me permiten la anécdota, y con esto ya termino, el año 2005 llevaron al Centro de Estudios Constitucionales a un profesor del País Vasco que había actuado de asesor para lo que conocemos con el nombre del Plan Ibarretxe. El Plan Ibarretxe era convertir al País Vasco, al margen de la Constitución, por supuesto, convertirlo en un Estado libre asociado con España, aplicando la doctrina del Estado libre asociado que formuló Carl Friedrich para el supuesto de Puerto Rico. Y 2 días antes de la reunión, la vicelendakari hizo unas declaraciones en la prensa diciendo que los vascos iban a proclamar la República Vasca libre asociada al Reino de España.
Bien, pues, por este señor que nos vino a defender el plan Ibarretxe, le dije, mire, legítimamente el problema de Cataluña y el País Vasco no es el qué, sino el cómo. La única manera legítima de hacer esto es abrir un proceso constituyente. Y discutimos todo. Y cabe la posibilidad de que en lugar de continuar como un Estado federal, el constituyente decida organizar España como un Estado unitario de corte jacobino. Y sería legítimo, porque lo decide el soberano. O puede suceder que estemos de acuerdo con que se vayan ustedes y que sea un Estado libre asociado, pero tenemos que discutir si la República Vasca libre asociada al Reino de España, o si por el contrario lo que queremos es que el Reino Vasco se libre asocia a la República Española. Bien, yo además le dije, para que vea usted lo generoso que es, yo le doy gratis mi parte de Casa Real. Luego en el descanso decía a los colegas, es mentira. Si ponen alguna objeción le doy 100 euros para que se lo lleve. Bien, eso es lo que ellos no quieren. La posibilidad de que el pueblo español, en un nuevo proceso constituyente, decida suprimir el autogobierno vasco. Y no lo quieren y no lo aceptarían porque, les dije antes, el vasquismo y el catalanismo, como verán, se le dedica mucha parte de la obra, es un movimiento nacionalista, romántico, irracional, espiritual, mítico, místico y etnicista. ¿Y qué define a este nacionalismo? Es la visión conservadora, por no decir antidemocrática, de la comunidad política. Frente a la idea democrática que nace en el medioevo con el pacto, el naturalismo contractualista de toda comunidad política, nace en un proceso histórico que se desarrolla de abajo arriba, y que describe perfectamente Althussi, el hombre, que es el titular de la soberanía, no puede vivir solo y se pone en contacto con otros hombres y crea lo que Althussi llama la familia, que evidentemente no tiene nada que ver con la familia biológica, ni con la familia religiosa, ni la del Código Civil. Es un concepto político. La crea mediante un contrato político y crean el pueblo familiar, al que le ceden el ejercicio de la soberanía. Las familias ponen de acuerdo en otro contrato social y crean el municipio. Los municipios, la provincia. La provincia en Althussi equivale a sus estados. Y los estados, las provincias crean el estado, crean el pueblo del estado como sujeto político único, superior y englobador de todos los hombres que lo integran y le ceden la soberanía. Pues frente a esta visión, los conservadores defienden el principio contrario. La comunidad política nace en un proceso que va de arriba a abajo. El Estado es superior al hombre. Karl Marx lo definió muy bien. Mientras que en el Estado democrático los ciudadanos son los dueños del Estado, en el Estado autocrático, construido así, los hombres son propiedad privada del Estado. Y solo el monarca, en la monarquía constitucional, o solo el dictador en las doctrinas del totalitarismo del periodo entre guerras, es superior al Estado. Y este sistema pone en peligro, como ven ustedes, no solo la Constitución española, sino el Estado constitucional. Y
cuando se pone en peligro el Estado constitucional, se pone en peligro la existencia y subsistencia de los hombres como tales hombres. Si me permiten, y con esto ya sí que termino, yo les decía antes, mi trabajo pretende ser objetivo, pero no políticamente neutral. Y la concepción última que me lleva a oponerme a estos intentos de que se cometan fraudes constitucionales es aquella frase que pronunció el presidente Azaña en septiembre de 1930 en la Plaza de Toros de Madrid, y que dice que la libertad no hace felices a los hombres, los hace simplemente hombres. Porque yo quiero ser hombre, porque yo quiero ser ciudadano, me opondré con todas mis fuerzas a todo fraude constitucional que se pretenda cometer en España y por rusoniano en cualquier parte del mundo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Javier. No quisiera dejar la oportunidad de volver a agradecer. Definitivamente es una obra que en su lectura te deja muchas cosas, y bueno, escuchar de viva voz esta participación y las reflexiones de por qué has concluido en escribirlas, pues nos resulta de mayor interés por el proceso que estamos pasando en México. No me quiero extender más, quiero agradecer a todos su presencia. Quienes deseen hacer uso de la palabra, le consulto al senador Burgos si quisiera referir algo, el secretario de la misma manera. Adelante. Muchas gracias, doctor. Bueno, primero felicitar, estamos sumamente complacidos por esta muy relevante participación del doctor Ruy Pérez. Y por supuesto nos llamó mucho la atención la referencia que hizo a don Jorge Carpizo, un muy reconocido y muy estimado ex rector de nuestra Universidad Nacional. Él ponía énfasis, parte de los comentarios suyos, lo llamaba él, o los llamaba el capítulo de las decisiones fundamentales. Y en opinión de él, efectivamente, decía, la nuestra es una muy buena constitución. Probablemente, dice don Héctor Fix Zamudio, haya que reordenar, armonizar, contextualizar algunas cosas, pero es una buena constitución. Y decía, uno de los aciertos de 1917 en Querétaro, mi tierra, fue justamente el que el constituyente de 17 previera su propia reformabilidad. Porque la Constitución, de no haberlo hecho así, sería, como decía Monroe, el gobierno de los cementerios ante una realidad cambiante. Y como la Constitución, por la previsión propia de ella, se ajusta a las realidades. Y eso nos hace pues coincidir con su respetabilísimo punto de vista, en el sentido de que hay Constitución, de que tenemos Constitución, porque cada reforma se ajusta a la Constitución, con un procedimiento efectivamente previsto, y ciertamente el número de reformas es importante, cerca de 600, pero decía un expresidente de la República, ¿qué importa si esto obedece a la realidad? Si los cambios se ajustan a la realidad. Quizá en el modelo norteamericano al que usted aludió, efectivamente no hay una reforma en la literalidad, pero dicen algunos autores que ahí se reforma cada 8 días, todos los lunes, cuando se reúne la Corte para interpretar. Así que muy complacidos y muy honrados, maestro Ruy Pérez, doctor Ruy Pérez, de que haya estado con nosotros, muy agradecidos por su extraordinaria disertación y también por los
análisis tanto de la doctora Piña como del doctor Wong, que han sido muy, muy destacados. Muchísimas gracias. Secretario. Senadora, le pediría una intervención final. Primero, pues agradecer la participación no solamente del doctor Ruy Pérez Alamillo, sino también la participación de la magistrada Norma Piña y del doctor Wong, muy destacados, pero creo que lo más importante es haber escuchado los puntos de vista y las diferentes opiniones, cada una confluyen de una manera importante sobre las reformas constitucionales. Nuestro país ha vivido en los últimos días reformas fundamentales que vienen a transformar a la sociedad y que sin duda vienen a actualizarnos. Pero para mí sería muy importante poder en esta antesala que se expresó de manera muy importante el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, un hombre constitucionalista como lo es mi amigo el senador Enrique Burgos, el doctor Enrique Burgos, pedirle al subsecretario, que es un hombre que aprecio mucho, primero por su talento y por su capacidad, que nos diera esta parte final para cerrar y irnos pues con un gran sabor de boca el día de hoy de lo que hemos recibido sobre las consideraciones en materia de teoría del Estado y de la Constitución sobre los límites materiales a la revisión constitucional. Por lo cual le pido al señor subsecretario sea tan amable de darnos su opinión para cerrar con broche de oro. Muchas gracias, señora presidenta de la Comisión de Gobernación que organizó este importante evento. Yo vine a escuchar la presentación del libro, aficionado como soy a los temas de carácter constitucional y particularmente las reflexiones de carácter político que tienen que ver con nuestro texto fundamental. Nosotros tenemos efectivamente una constitución que ha sido objeto de múltiples reformas y yo celebro que hoy entre los opinantes exista la coincidencia en el sentido de que esto que pareciera una manía reformista en nuestro inacabado proceso constitucional se valore y se vea como lo que es un mecanismo, una operación jurídica limitada, le llamó el doctor Ruy Pérez a la reforma constitucional, que permite darle vigencia, actualidad y revalorización de las normas que integran nuestra ley fundamental. Efectivamente, hay un conjunto de temas que son inmodificables, haya o no disposición expresa en la Constitución, y corresponden a lo que Karl Loewenstein, en la teoría, su libro, su obra sobre teoría de la Constitución, llamó efectivamente decisiones políticas fundamentales, que son ese conjunto de temas que están contenidos en el texto constitucional y que haya o no cláusula que expresamente señale la intocabilidad de dichos conceptos. Estos lo son en la medida en que, como lo señala el autor con mucha nitidez, esos valores políticos fundamentales, esas decisiones políticas fundamentales sigan teniendo actualidad. Por eso, en nuestro país, a pesar de que tenemos una cantidad de reformas que frente a lo que ha ocurrido en otros países pudiera ser excesivo, hay que decir que en nuestro caso nunca se han tocado estas decisiones políticas fundamentales. Ni la Organización Federal del Estado Mexicano, ni nuestro capítulo antiguamente conocido como garantías individuales, hoy el capítulo fundamental de derechos humanos,
que cuando se ha tocado ha sido para ampliarlo, para ensanchar nuestro régimen de libertades, o el recuerdo que muy bien hacía el doctor Wong en relación con esa redacción que a mí desde que estudiaba me simbraba a leer, porque creo que es una construcción poética del constituyente de 1917 que está contenida en el artículo 40 constitucional. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república democrática, popular y federal, y ahora además laica. Con esa definición me quedo, agradeciendo de veras enormemente que me hayan invitado a pasar este momento tan agradable escuchando a quienes sí son expertos en el tema. Muchas gracias. Pues con eso terminamos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y a quienes nos siguieron por el canal del Congreso. Gracias. Buenas tardes. Concluye esta presentación del libro Reforma versus Revolución. Sin lugar a dudas, ha sido un planteamiento importante, interesante, debido sobre todo al debate, a la discusión que en estos momentos se tiene en nuestro país. Hay que recordar que en 2 años se estarán cumpliendo 100 años de la promulgación de la Constitución vigente en nuestro país. Hay un debate en torno a si es necesario reformar la Constitución o es necesario para nuestro país cambiar y hacer una nueva Constitución. Ya hemos escuchado la opinión del doctor Javier Ruiz Pérez Alamillo en esta obra bibliográfica, en donde precisamente nos da su opinión en torno a la necesidad de entender la Constitución que tenemos y sobre todo la relevancia de preservar la Constitución vigente. Le queremos agradecer, por supuesto, el que nos haya acompañado en esta transmisión. Estamos seguros que ha sido de su agrado e invitarlo, como siempre, a que permanezca, a que se quede usted en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión.